Hola, soy Juli y esto es Hablemos Real. En este episodio quiero hablar sobre un tema que podríamos catalogar como delicado, pero antes de introducirme, este episodio va a ser solo audio porque, como bien se llama el podcast, Hablemos Real, quiero hablarles real y contarles que estoy en una temporada y un proceso de mi vida difícil y hoy no estaba para grabarme con cámara, pero no quería fallarles y dejar pasar el episodio de esta semana, así que acá estoy grabándolo solo audio. Hecha esa aclaración, ahora sí quiero introducirme en el tema de hoy, que es, como decía, un poco delicado. Podríamos catalogarlo como un poco polémico también, pero me surgió hablar de esto porque la semana pasada estaba haciendo mi devocional y estaba teniendo mi tiempo de búsqueda personal de Dios y leyendo la Biblia, y me tocó leer, este año estoy haciendo el plan de leer la Biblia en un año, y justo me tocaba leer los capítulos 31, 32 y 33 de Job, que por si alguno no sabe o nunca leyó el libro de Job completo o nunca escuchó hablar de Job, Job fue una persona que honraba a Dios con toda su vida, nunca maldijo al Señor, y era muy rico, tenía todo, tenía familia, esposa, hijos, tenía ganado, tenía todo lo que para su época podríamos catalogar como exitoso, ¿no? Y por supuesto Dios era quien le había dado todo lo que tenía, y él, Job, podía reconocer eso, pero la historia de Job arranca con que el diablo, el acusador, se acerca a Dios y le pide que le permita como atentar contra la vida de Job y quitarle todo, ¿no? Entonces Job pierde realmente todo, pierde a sus hijos, pierde todo su ganado, pierde a todos sus siervos, pierde toda su casa, todas sus propiedades, lo pierde todo. Y él entra en una lucha consigo mismo, con su mente, también con sus amigos, en conversaciones con sus amigos, de entender y preguntarle por qué al Señor, por qué le pasaba todo lo que le pasaba, si él había sido una persona justa ante los ojos de Dios, si lo había honrado en cada momento, en cada oportunidad que se le presentó. Y Job no entendía por qué estaba viviendo esas circunstancias difíciles de haber perdido a todos sus hijos, de haber perdido todo lo que tenía. Y me vi muy representada en Job. Estoy en una temporada de pérdida, de duelo, de algunos planes que tenía a futuro, y este dolor que hoy estoy viviendo me está permitiendo conocer más de Dios, más de su grandeza, más de su fidelidad, más de su amor hacia mí. Y quería compartir esto de manera abierta, de manera transparente, porque quizás alguno de ustedes que está escuchando también está viviendo una temporada difícil, también está en una temporada de duelo, de pérdida. Puede ser haber perdido un familiar, haber perdido una relación, un trabajo, un proyecto a futuro, haber perdido un hijo. Pueden ser muchas cosas, o no solo pérdida, puede ser otro escenario de situación difícil, pero si estás en circunstancias difíciles, pesadas en tu vida, creo que este episodio va a traer mucho ánimo a tu vida. Y ahora sí, introduzco el tema de hoy, que arrancó con esta pregunta que me hice mientras leía la historia de Job, que es: ¿por qué cuando estamos en situaciones difíciles y oramos a Dios
y no responde de inmediato o no responde como nosotros queríamos o esperábamos, o a veces quizás no responde en absoluto, Dios a veces guarda silencio, ¿por qué? Nos preguntamos por qué no nos responde nuestras quejas y oraciones. ¿Por qué caemos en dudar de la fidelidad de Dios en respondernos? ¿Por qué dudamos de la fidelidad de Dios en escuchar nuestras oraciones, en escuchar lo que nos carga, lo que nos pesa, lo que está ocupando nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida? ¿Por qué dudamos de Dios? Y me topé con un versículo en Job 33:14 que dice que Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Y ese versículo me mató porque fue como entender, wow, no es una cuestión de que Dios no hable, de que Dios no responda, de que Dios no me escuche, sino que a veces yo no estoy atenta en reconocer su respuesta, en reconocer su escucha, en reconocer lo que Él está hablando a mi vida. Entonces el tema no es que Dios no habla, sino que nosotros no lo reconocemos. Y me pregunté, ¿cómo podemos reconocer la voz de Dios? ¿Cómo en la práctica de nuestra vida de fe reconocer cuándo Dios habla y cuándo son otras voces las que nos hablan? Y me acordé de un versículo que está en Juan 10:27, que es muy claro, que dice, habla Jesús, son palabras que están en rojo, para los que tienen Biblia con la letra en rojo de cuando habla Jesús. Jesús dice en Juan 10:27, mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Es una cuestión de estar cerca de Dios, de leer la palabra todos los días y dejar que la palabra viva y eficaz de Dios moldee nuestro corazón, transforme nuestra manera de vivir. Es orar cada día, cada momento. Es escuchar a Dios también. Guardar momentos de silencio en oración para ver qué es lo que Dios tiene para decir. Entonces la primera manera de reconocer la voz de Dios es pasar tiempo con Él, dejar que Él nos conozca y conocerlo a Él también. Porque es cuando podemos reconocer su voz, cuando Él nos conoce y nosotros lo conocemos, que podemos seguir y ser obedientes a lo que Él nos diga. Después, otro versículo que vino a mi mente es Romanos 10:17, que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta la relación que hay en el escuchar, en el reconocer? Viene por la palabra de Dios. Entonces no podemos reconocer si Dios nos está hablando o no si no leemos la palabra, la Biblia todos los días, si no nos hundimos en los ríos de su palabra, si no estamos constantemente siendo empapados por la verdad de la palabra de Dios. Así que, ¿cómo reconocer la voz de Dios? Primero, pasando tiempo con Él, conociéndolo, dejando que Él nos conozca y de esa manera poder reconocer su voz y seguirlo. Segundo, oír su palabra de forma audible, no solo sentados en la iglesia los fines de semana, el sábado, el domingo, cuando el pastor predica, o en un podcast, o en una prédica en YouTube, o en una canción cristiana bonita que escuchamos en la semana, sino realmente leer la Biblia en voz audible. Eso es lo que alimenta nuestra fe. Y a raíz de esto se me vinieron varias preguntas que primero me las hice a mí misma para reflexionar, pero quiero dejarlas acá, quiero compartirlas para que vos también te autoevalúes, autoexamines lo siguiente.
¿Qué y a quiénes estás escuchando? ¿Estás escuchando tu propia voz, a tu mente, a tus emociones, a tus miedos, a tus dolores, a tus malas experiencias? ¿Estás escuchando a otros seres humanos, a otras personas que, aunque puedan ser tu familia, tus amigos, tus pastores, no dejan de ser personas? Y la Biblia dice que es maldito el que confía en otros seres humanos, pero benditos son los que confían en Dios. Entonces, ¿a quiénes estás escuchando? ¿Estás escuchando a tu realidad? ¿Tus circunstancias, tu contexto están hablando más fuerte que Dios, que su palabra? ¿Tus propios pensamientos limitantes están hablando más fuerte que Dios hoy en tu vida? ¿Podés reconocer a Dios hablándote? ¿Qué te está diciendo? Te invito a que pases un tiempo de oración delante de Dios, leyendo su palabra, descargando todo lo que hay en tu corazón, porque Dios está interesado en escucharte. Él es un Padre bueno y está interesado en conocerte, en conocer a sus hijos. Pero también te invito a que escuches, a que guardes silencio y reflexiones y dejes que el Espíritu Santo hable a tu corazón. La Biblia define a la palabra de Dios como una espada de doble filo que penetra entre el hueso y la coyuntura, ¿no? Eso es una espada de doble filo que penetra entre el alma y el espíritu. ¿Estás dejando que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de tu corazón, hasta lo más profundo de tu alma, de tu espíritu, que te transforme, que te aleje del pecado, que transforme tus conductas, tu manera de hablar, tu manera de manejarte, tu manera de pensar? No estoy hablando de perfección, estoy hablando de ser conscientes de la obra del Espíritu en nuestra vida, como hablábamos en el episodio anterior. Y quizás te estás preguntando, ¿cómo distinguir la voz de Dios? ¿Cómo hago? Quizás nunca distinguiste o nunca supiste cómo distinguir la voz de Dios de otras voces. La conclusión sigue siendo esta: pasá tiempo con Él. Pasa tiempo con el Padre, pasa tiempo con el Hijo, Jesucristo, pasa tiempo con el Espíritu Santo. Es la relación con la Trinidad la única manera en la que podemos vivir la plenitud de vida que Dios planeó y pensó para nosotros, y de la única manera que podemos reconocer su voz en todas sus formas. Así que ese es el tema que quería abordar en el episodio de hoy. Es cortito, así, disparador para destrabar, para hacerte pensar, para ayudarte a reflexionar y compartirte también lo que Dios está hablando a mi corazón y a mi vida personal hoy. Y para cerrar, quiero compartirte también algunos versículos de consuelo que creo que te van a bendecir tanto y mucho más como me bendijeron a mí cuando los leí. El Salmo 34:17 dice: el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. No hay nada imposible para Dios, nada que se le escape. Él te escucha y no importa lo que estés viviendo, lo que te esté pasando, Él te escucha y te rescata de tu dificultad. Otro salmo, Salmo 116:1, en la NTV particularmente, dice: amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Dios está atento a nuestras oraciones. ¿Cómo estás orando? ¿Estás orando siempre pedigüeño, siempre pidiéndole cosas a Dios, como si Él fuera el genio de la lámpara? ¿O estás realmente entendiendo que Él es un Dios de misericordia, un Dios de gracia y Dios de amor, que está preparado para extender esa gracia y amor a tu vida, pero
quizás vos no se lo estás pidiendo. Ora pidiendo misericordia. Dios escucha. Otro versículo, Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es en la oración y en la escucha de Dios, porque es en el clamor y en la respuesta que Dios nos enseña cosas que no conocemos todavía. No nos las sabemos todas. Necesitamos de esa revelación y de ese discernimiento que solo viene del Espíritu. Y por último, Apocalipsis 3:20, en la Reina Valera dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está llamando a tu puerta. ¿Lo estás escuchando? Si lo escuchás y si algo resuena en tu corazón, abrile la puerta y déjalo entrar. Permitile compartir con vos. Abrile tu corazón, porque Dios está dispuesto a escucharte, a responderte, a traer rescate a tu vida, a traer bendición en tu dificultad. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Gracias por escuchar y espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Nos vemos en el próximo episodio de Hablemos Real.